Bueno, el día de hoy, vengo a presentar un proyecto de investigación que estuvimos desarrollando durante el año y, parte del año pasado. Fue un proyecto súper interesante poder colaborar con una persona como Lorena. Lorena es estas pláticas que tuvimos de café y de repente dijimos, ¿por qué no armamos un proyecto que tenga que ver con historia? Ella es restauradora, ella es arquitecta, pero se dedica a la restauración de monumentos. Entonces fue como muy interesante nosotros aproximarnos, me refiero a Isela y yo, en la parte ambiental y tratar de vincular esto con un contexto histórico, territorial, y llegamos a conceptualizar este proyecto. Y desde esta visión del urbanismo nos damos cuenta que cómo la parte histórica nos está influyendo. Entonces, primero quiero partir con el concepto de sustentabilidad urbana. Es un proceso adaptativo que atiende los procesos económicos, sociales, ambientales y de gobernanza y se considera una viabilidad a largo plazo. Sin embargo, por otra parte, la insustentabilidad urbana se relaciona con la incapacidad del entorno urbano para mantener un equilibrio adecuado entre el crecimiento de la población, el desarrollo económico y el sistema ambiental. Entonces, tenemos que reconocer que la ciudad es como un motor que promueve cambios, promueve una reconfiguración de la estructura del territorio. Entonces, tenemos que analizar estos procesos como un espacio geográfico con la y lo pongo entre paréntesis, como insustentabilidad, porque la ciudad puede promover la insustentabilidad, pero también puede promover la sustentabilidad. Y entonces, el concepto de la expansión urbana generalmente, como estamos acostumbrados y lo que vemos, se realiza a costa de la degradación de los ecosistemas naturales, los paisajes rurales y promueve la pérdida de los hábitats y los servicios ecosistémicos. Y esto es lo que promueve la insustentabilidad de las mismas ciudades. Entonces, hay que reconocer que la ordenanza del territorio es un componente muy importante para poder alcanzar la sustentabilidad. Entonces, por un lado, tenemos que entender que los procesos espaciotemporales de la urbanización y cómo estos procesos se relacionan con la sustentabilidad. Y a pesar de que esto lo reconocemos y la teoría lo marca, la realidad es que poco está entendido, cambia de ciudad en ciudad y también tenemos una perspectiva diferente de estas interacciones. Y aún se desconoce la influencia de la herencia del paisaje urbano histórico como eje rector de esta o sustentabilidad urbana de las ciudades. Entonces, en este enfoque, nosotros hicimos un análisis de paisaje urbano histórico de la Ciudad de México para poder entender estos procesos de urbanización históricos y su influencia sobre la sustentabilidad de la actual Ciudad de México. Para hacer esto, y aquí ya fue donde Lorena entró a apoyarnos, hizo una recopilación de toda la información que podríamos decir como cartográfica histórica que nos planteara del dinamismo de la ciudad. Entonces podríamos partir de esos códices que más que nada son como imágenes ilustrativas donde nos podrían dar como un patrón de una estructura muy general, pero en realidad tratando de entender estos procesos de sustentabilidad con la tecnología actual, pues nada de estos y entre los nos sirven en los análisis actuales. Sin embargo, encontramos el mapa más antiguo de la ciudad de 1753. Más atrás, ninguno de las imágenes nos ayudaba a entender esta estructura urbana. Entonces, de ahí empezamos a hacer nuestros análisis como el mapa más viejo. Y entonces, siguiendo los procedimientos de rectificación, escaneamos los mapas, muchos de estos también ya estaban digitalizados, pero se digitalizaron a una alta resolución y nos quedamos con mapas de 1753, 1847 y 1899. Unos los tenemos a nivel de la Ciudad de México, pero otros los tenemos a nivel del Zócalo, ¿no? y del área contigua. Utilizando el software ArcGIS pusimos puntos de control, rectificamos y permitimos que el software hiciera correcciones espaciales y del territorio para poder encuadrar esta estructura en los diferentes mapas, partiendo tenemos nuestra estructura actual y ocupamos el mapa, digamos, más reciente de 1899 y lo empatamos con la estructura de 2024. Después fuimos con el mapa comparamos el de 1847 contra el de 1899 y así hacia atrás, ¿no? Porque encontramos transformaciones que de repente una glorieta estaba proyectada, pero luego ya no estaba y luego volvió a aparecer, o había cuadras que estaban separadas y después se volvían a unir. Entonces, este tipo de cosas las podemos notar cuando tenemos cambios en periodos de tiempo relativamente cortos. Y entonces, después de haber hecho toda esta ortorrectificación y que todos los mapas empataran espacialmente, podíamos ahora sí digitalizar y reconocer estas poligonales. Entonces,
Nos pusimos como un área mínima cartografiable de 2 hectáreas porque es el área mínima que podíamos identificar con la cartografía de 1753. Que bueno, son poblados relativamente, digamos, pensando en el periodo, son relativamente grandes. Entonces, el 100% de todos los barrios que superaran esa superficie los digitalizamos. De esto fueron 36 barrios coloniales y 49 del Porfiriato. Y finalmente, pues ya tenemos todas las poligonales para poder hacer el cambio. Eso por un lado para ver la estructura y el dinamismo de la ciudad. Por otro lado, integramos toda esta parte más ambiental como medimos la sustentabilidad urbana. En este caso, ocupamos componentes del paisaje, particularmente la biomasa forestal, porque la biomasa forestal es un componente que está estrechamente vinculado con muchos factores: regulación microclimática, infiltración, conservación de la biodiversidad. O sea, es un indicador que podemos medir directamente desde el espacio con sensores remotos, pero aparte tiene muchas otras implicaciones en servicios ecosistémicos que no es tan fácil medir, y mucho menos como en el transcurso del tiempo. Entonces ocupamos la información de los puntos de muestreo de CONAFOR, del Inventario Nacional Forestal, integramos la información climática, topográfica, de suelos, la misma cuestión de sensores remotos, y con esto, a partir de la modelación, hicimos una espacialización de los almacenes de carbono que tenemos a nivel de la Ciudad de México. Entonces les voy a ir presentando como diferentes imágenes y la interpretación de estos resultados. Entonces, del lado izquierdo, lo que está marcado en el cuadro rojo, presento nada más a manera de ejemplos estas diferentes barrios, y entonces del lado izquierdo se refiere a los del periodo colonial, y en el lado derecho, por ejemplo en Lanzures y Chapultepec, lo que tenemos en el periodo del Porfiriato. Entonces tenemos la misma zona, la misma poligonal, y cómo se ha ido transformando en el tiempo. Luego en el cuadro de abajo del lado izquierdo es con la tecnología ahora con Google Earth podemos hacer estas modificaciones de 3D. Entonces proyectemos imágenes de 1800 y de 1855 que fueron imágenes que se tomaron con, bueno, no son imágenes, son cuadros que se hicieron a partir de globos aerostáticos. Entonces, a partir de estas litografías, traté de mover con Google Earth esta proyección para dar una perspectiva visual de eso que se veía en esa zona. Y finalmente tenemos esta imagen de la ciudad donde vemos los volcanes al fondo. Aquí la imagen está modificada sobre todo para resaltar las áreas verdes que estaban en el año de 1856 con las áreas verdes que actualmente tiene la Ciudad de México. En algunas zonas rojas son elementos arquitectónicos que están presentes en ambos periodos, como algunas glorietas y, bueno, no sé si son catedrales o iglesias, pero que son puntos históricos que siguen estando presentes. Entonces, esta es la distribución de los diferentes barrios. Les repito, el rojo son los barrios de origen colonial, los azules son del barrio del Porfiriato. Esta línea roja que está allá abajo es porque la información cartográfica no llega, y entonces, como podemos ver, hay distorsiones inclusive de cómo se presentaban los mapas, ¿no? Normalmente orientados al norte, pero vemos que tienen distorsión. Cuando analizamos la información, vemos que tanto los tamaños y las distancias al Zócalo, pensando que el Zócalo es este motor de la ciudad, pues queríamos entender cómo el Zócalo influía este dinamismo de los barrios. Entonces, los tamaños y las distancias son similares en ambos periodos, ¿no? Eso quiere decir que no hay barrios más grandes, ni tampoco quiere decir que estén más alejados o más cercanos. O sea, estadísticamente son similares, y el valor medio es de alrededor de 16 hectáreas. Tenía un máximo de 23 kilómetros, pero la distancia promedio era de 8 kilómetros. Entonces, esto, digo, no era plan con maña, pero funcionó en el sentido que al tener componentes que históricamente no tengamos cambios en las distancias ni en los tamaños, nos favorece que podamos hacer análisis como un poco más, que no podamos decir, es que las diferencias son por tamaños o es por distancia, sino que tenemos esos factores estáticos. Entonces, tratando de evaluar la influencia del Zócalo, como les decía, el Zócalo como motor de cambio, del Zócalo calculamos las distancias promedios a cada uno de las localidades, y lo que podemos ver es que conforme los barrios se van alejando del Zócalo, los barrios son cada vez más pequeños, ¿no? Pero alcanzando a 5 kilómetros, la variabilidad
ya es como que se establece, ¿no? O sea, como que el rango de acción del Zócalo en estos periodos, pensando que andaban en caballo, tenían un rango de influencia de hasta 5 kilómetros y independientemente si era del Porfiriato o si era de colonial, pues no hay ninguna diferencia, ¿no? Es lo que nos presenta esta. Luego, los almacenes de carbono los evaluamos desde dos perspectivas. Uno, entender la biomasa, como piensen en este peso que tiene el bosque, como un valor promedio, o sea, calculamos el promedio de toda la poligonal del barrio, y el otro componente fue el valor máximo. Ahorita explico un poquito más por qué el valor máximo. En el caso del valor de la biomasa promedio, nos puede decir, tenemos áreas con bosque, otras sin bosque, y estos parches, pues al final tenemos un valor alto con un valor bajo, que puede ser 0, y nos da un promedio. Entonces, lo que nos representa una biomasa media es entender cómo más o menos cómo está distribuido al interior de los barrios esta sostenibilidad ambiental. Entonces, lo que observamos es que en los barrios coloniales, las clases más altas, conforme se alejan del Zócalo, tienen más biomasa, ¿no? O sea, y eso lo podemos ver en muchísimas ciudades coloniales de la Ciudad de México. Digo, del país, ¿no? O sea, podemos ir a Chiapas, podemos ir a Puebla, no importa, el centro normalmente tiene poca biomasa y conforme nos vamos alejando, esto va aumentando. Cuando analizamos esto mismo en el Porfiriato, encontramos una relación inversa. Conforme los barrios estén más cercanos al Zócalo, tienen unos niveles de biomasa promedio más altos y conforme se van alejando, tienden a ser más bajos. Ahora bien, lo que encontramos es que las clases económicas medias a bajas, o sea, de población con menos ingresos, no hay diferencias propiamente entre los barrios coloniales ni los porfiriatos, y tienen los valores más bajos. Y ahora sí, cuando analizamos ahora la biomasa máxima, pensamos los que conocen Coyoacán o que conocemos la Condesa, tenemos estas grandes áreas que tenemos árboles muy viejos, árboles muy grandes, pero podemos tener grandes extensiones sin nada, ¿no? O sea, podemos identificar estos remanentes de vegetación muy densos, muy frondosos. Eso es lo que nos indica este indicador. Ya no es el resto del barrio, porque el barrio puede estar completamente ausente de vegetación, pero podemos identificar estos parchecitos. Entonces, lo que encontramos es que los barrios coloniales no muestran grandes diferencias en función de la distancia al Zócalo. Sin embargo, esta biomasa máxima, las clases sociales altas vuelven a mantener los mayores valores. Ahora, en el Porfiriato, conforme nos vamos alejando del Zócalo, igual esta biomasa máxima va bajando. Y sin embargo, nuevamente las clases sociales más altas tienen valores más altos que las clases sociales más bajas. Entonces empezamos a identificar que sí hay una diferencia socioeconómica que desde su origen, que estamos hablando de hace unos siglos, nos está influyendo en la dinámica de nuestra actual ciudad. Cuando vemos esto, cómo se distribuye en el espacio, en cuadro rojo es la Alameda, ¿no? El primer parque que tenemos aquí desde 1549, si no mal recuerdo, es cuando se instauró la Alameda. Y podemos ver la distribución de los almacenes de carbono. Tenemos algunos remanentes aquí, estos parches aislados, y para facilitar, pues tenemos esta fotografía aérea, que bueno, es una imagen satelital, pero está este parchito verde, tenemos este corredor aquí de Reforma, y la imagen lo logra plasmar, ¿no? O sea, lo que quiero mostrar con esto es cómo está la distribución. Tenemos grandes extensiones del territorio sin almacenes de carbono, y otros que tenemos estos parchecitos. Otra cosa, en el Zócalo, los que han tenido la oportunidad de entrar al Palacio Nacional, tienen un área verde. Esta área verde pues es parte de la influencia árabe en la arquitectura española, y pues básicamente yo no tengo que entrar a las casas, yo no tengo que entrar a medir nada dentro de sus jardines, pero si ustedes tienen un jardín y tienen un árbol en su casa, yo ya lo vi, yo ya lo inventarié y ya sé cuánto pesa. Entonces, ese es el uso de la tecnología. Podemos, a partir de modelación, tratar de entender cómo está todo el espacio, y a partir de esto es como la base, ¿no? del estudio. Una de las cosas que también observamos es que en el colonial podemos observar que cerca del Zócalo, que son las imágenes del lado izquierdo, tienen esta concentración muy puntual, ¿no? El primer casco, tenemos luego esta vegetación en algunas casitas y todo lo demás está pelón, pero luego conforme nos vamos separando, como tenemos Santa Catarina, en Coyoacán o Tlalpan, y da una mayor concentración de vegetación, y esto está relacionado porque pues eran estos lugares de retiro de la gente que tenía dinero, y entonces eran lugares de agrícolas dentro de sus
de sus mismos jardines y que se mantuvieron. O sea, al final terminaron abandonándolos y son lo que tenemos ahora como estos espacios verdes. Cuando vemos en la parte del Porfiriato, tenemos estos componentes donde tenemos parques más lineales, Anzures y Chapultepec, tenemos estos unidades como más geométricas, porque querían expandir sus camellones, estos nuevos diseños, estas expropiaciones para hacer las grandes avenidas con estilo francés. También hubo una planificación de las vialidades y tenían una planificación de la lotificación ordenada, pero esta ordenada estaba enfocado principalmente en las clases sociales altas. Las clases sociales más bajas principalmente estaban segregados y era, ustedes resuelvan como puedan, nosotros no nos vamos a preocupar. Entonces no había una ordenanza del territorio y pues construyeron lo que pudieron y si tenían que tener un espacio más para su casa, un cuarto adicional o tener un árbol, pues quitaban el árbol, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo actualmente. Luego, el concepto ciudad-jardín quiere tratar de integrar este espacio urbano, de hacer que viviera la burguesía dentro de un ámbito campirano más ambiental. Pues empezaron a construir este tipo de parques, el Parque España, el Parque México, que tienen estas figuras, ¿no? Entonces, aquí la idea, ha generado estos patrones geométricos de la sostenibilidad urbana, pero son ahora los espacios verdes en los que nosotros podemos, dentro de la ciudad, ir a respirar. Entonces, por más de 400 años, la sustentabilidad urbana se ha habido limitada por una falta de plan y de ordenanza. Y entonces las políticas de urbanización se están relacionando principalmente con estos niveles o estratos socioeconómicos. Y entonces esto nos lleva, en conclusión, a llegar que la herencia de la urbanización tiene la capacidad de promover la insustentabilidad en las urbes contemporáneas. Un entendimiento socioambiental dentro de un enfoque territorial es indispensable en las disciplinas del urbanismo y de la arquitectura en específico para diseñar estrategias innovadoras de planificación sustentable. Y por tanto, ante los nuevos retos del cambio ambiental global, la planificación territorial con diseño de estrategias sustentables resultan indispensables para reducir la vulnerabilidad de las ciudades y de la población que ahí habitamos.